Proverbios capítulo 6 y al fin vamos a terminar con estas cosas que hemos estado viendo acerca de lo que Dios aborrece. Hoy llegamos al fin de nuestra serie sobre lo que Dios aborrece. Después de un largo recorrido en la palabra de Dios, hemos aprendido que Dios, queridos hermanos, aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Vea la palabra de Dios, Proverbios capítulo 6 y el versículo 16 en adelante, 6:16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, oramos que nos guíes, Señor, en tu palabra en esta tarde. Deseamos, Señor, ser edificados. Permite que podamos guardar, atesorar esto, Señor, en nuestro corazón, para no pecar contra ti. Te lo pedimos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Creo que deberíamos temblar, queridos hermanos. Debería estremecerse nuestra piel, nuestro corazón debería estrujarse de una manera, hermanos, incomparable. Es decir, nada se podría comparar ante el temor que el Señor, hermanos, debería promover o provocar en nuestro corazón al leer estas letras. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El propósito de esta serie, hermanos, es que podamos estar conscientes de estos pecados, ya que muchos de ellos son muy triviales en nuestras vidas. Deberíamos estremecernos, deberíamos, hermanos, pensar, meditar en la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Quiera Dios que no estemos, hermanos, incurriendo en estas cosas que el Señor aborrece. Él dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y en esta tarde estaremos viendo el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En la segunda predicación de esta serie, hermanos, estuvimos hablando de la lengua mentirosa, cómo Dios aborrece y Dios promete, queridos hermanos, cerrar la lengua del mentiroso. Dice la palabra de Dios que la mentira es como un pan suave, como un bocado de pan muy suave. Pero dice que después su boca es llena de cascajo. La mentira, queridos hermanos, podría parecer un refugio en el cual podríamos acudir en alguna situación de nuestras vidas, pero la palabra de Dios dice que es un falso refugio, porque Dios destruirá el falso refugio de la mentira. Dios destruirá el falso refugio. Y hemos estado hablando de la lengua mentirosa, como el pecado de la mentira hace estragos, hermanos, en las vidas. Y recordábamos aquel siervo de Eliseo llamado Giezi, cuando vino Naamán el sirio a ser limpio por Eliseo de su lepra.
Eliseo no quiso aceptar regalos de mano de Naamán, pero Giezi, dice la Biblia, que cuando iba como a media legua de tierra, él fue tras él y le dijo: dame 2 para llevar. Posteriormente viene y lo esconde en su casa, en un lugar. Después se presenta con Eliseo y Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. La conclusión de esta historia, hermanos: Giezi tuvo la lepra de Naamán el resto de sus días. Y también cómo la mentira afecta no solamente, hermanos, a uno mismo, sino también a la familia. La Biblia dice que la lepra de Naamán vino sobre Giezi y su familia. Posteriormente vimos también, hermanos, aquel Ananías y Zafira que trataron de engañar al Espíritu Santo del Señor, y ambos fueron muertos. Y así podríamos citar historias y consecuencias, hermanos, de la mentira, pero no quiero enfocarme en la lengua mentirosa, pero sí en el testigo falso que habla mentiras. Sí, en el testigo falso que habla mentiras. La palabra de Dios dice que el Señor aborrece el testigo falso. Y ahorita vamos a ver algunas referencias acerca de proferir falso testimonio. De hecho, uno de los mandamientos, hermanos, por allá en Éxodo 20 es: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Si bien es cierto, un falso testimonio, hermanos, son mentiras, pero un falso testimonio puede causar estragos en la vida de un tercero. Un falso testigo, un falso testimonio. Dios aborrece el falso testimonio. Aquel que pudiera levantarse en una sala de juicios y testificar falsamente contra el Señor Jesucristo. Testificaron falsamente. El Señor aborrece. Vea Éxodo 20:16, precisamente ahí, Éxodo 20:16, el testigo falso que habla mentiras. Éxodo 20:16 dice así la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Bueno, falsificar la información, ¿verdad? Proviene de falsificar. A final de cuentas, engañar. Decir mentiras en contra de un hermano o de otra persona. No dirás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 23 y el versículo 1 y 2 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. La palabra del Señor dice: no admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. Podríamos, hermanos, decir que un chisme podría ser un falso rumor. Cuando hermanos, regamos algo que no nos consta, un falso rumor. Un falso rumor. Vea Deuteronomio capítulo 19 y el verso 16 al 21. Deuteronomio 19:16, por favor. Deuteronomio 19:16. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 19:16.
Dice así: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es Dios, hermanos, quien está hablando acerca del testigo falso, del testigo falso. Proverbios capítulo 12 y el versículo 17, Proverbios 12, 17, dice así la palabra del Señor. Ahí Proverbios 12, 17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Ahora vea el capítulo 14 y el versículo 5, Proverbios 14, 5, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras, hablará mentiras. Capítulo 19 y el verso 5, vea la palabra de Dios. Proverbios 19, 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Capítulo 21 y el verso 28, por favor. Proverbios 21, 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Capítulo 25 y el verso 18, por favor. Proverbios 25, 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, y el verso 19. Mateo 15, 19. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Juan capítulo 8 y el verso 44, San Juan 8, 44. San Juan 8, 44. San Juan 8, 44. 8, 44. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentir, queridos hermanos, y proferir falso testimonio es una obra satánica, es una obra diabólica, es una obra de Satanás, queridos hermanos. Esto no proviene del Padre, esto no viene de Dios, sino de Satanás. Los deseos de Satanás, la voluntad de Satanás. Jesús les decía a estos hombres fariseos: los deseos de vuestro padre queréis hacer, la voluntad de vuestro padre queréis hacer, el deseo. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. La palabra del Señor dice, queridos hermanos, que el Señor aborrece el testigo falso.
que habla mentira. Vea el Salmo 15, por favor, me encanta, es uno de mis favoritos, el Salmo 15. El Salmo 15, por favor. Pregunta el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Providencialmente encuentra la respuesta el mismo salmista David: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La realidad, queridos hermanos, es: no podemos ignorar que el Señor aborrece al testigo falso que habla mentira. Aun cuando testificamos falsamente sin saber, yo creo que lo correcto es primero asegurarse el testimonio. No sé si podemos prender el abanico. Por favor, gracias. Sin duda, el Señor aborrece el testigo falso que habla mentiras. Y hermanos, note que menciona 2 veces la mentira, la lengua mentirosa, como en el segundo caso, y también en el penúltimo, el testigo falso que habla mentiras. No es cualquier cosa, hermanos, esto para el Señor. Amén. Pero quiero que veamos ahora el siguiente: el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. El Señor aborrece, abomina, le causa repulsión el hombre o mujer que decide, queridos hermanos, malvadamente inducir a sus hermanos a confrontación. El que siembra discordia entre hermanos. Hay muchos que son expertos en sembrar discordia entre hermanos. La palabra del Señor dice que el chismoso apartará a los mejores amigos. El chismoso, el testigo falso que habla mentiras, hermanos, puede ser muy propenso a sembrar discordia entre hermanos. Muchas veces son inventos propios, son cosas que él se imagina que son cosas que él tal vez escuchó por ahí, pero viene y siembra discordia entre hermanos. Yo creo que todos entendemos este asunto o este concepto de sembrar discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos, no solamente es inducir a los hermanos a la confrontación, sino también hacer mal entre parientes y vecinos, emplear todos los medios perversos posibles, no solo para alejar sus afectos unos de otros, sino para irritar las pasiones unos contra otros, lo cual es terriblemente diabólico. Sembrar discordia entre los hermanos, entre hermanos.
¿No fue acaso Satanás quien sembró discordia, quien sembró mentira en el corazón de Eva en aquel día de la creación? Bueno, no en el día de la creación, sino cuando estaban Adán y Eva en el huerto de Edén, que vino la serpiente y dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de la ciencia del bien y el mal. Y Eva responde: de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y luego la respuesta de la serpiente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Precisamente. Amén. ¿No fue esto lo que Satanás hizo en el huerto de Edén? Sembrar discordia entre el hombre y Dios. Inducir a la mujer a pecar y esta mujer a compartirle a su marido Adán. Oh, hermanos, es una obra terriblemente diabólica. Vea por favor Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Santiago capítulo 3, 14. Santiago capítulo 3 y el verso 14. Dice así la palabra del Señor: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oh, hermanos, esto de sembrar discordia entre hermanos, de irritar, de apuntalar entre los hermanos, y incluso hay pastores que acostumbran a hacer esto, apuntalar hermanos contra otros hermanos, pastores contra otros pastores. Es una obra, hermanos, sumamente diabólica. No está en el corazón de Dios la discordia entre los hermanos, sino es la voluntad de Satanás que haya discordia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que en una iglesia en donde hay contiendas, donde están apuntalados unos contra otros, donde hay chismes, donde hay contiendas, Dios no va a bendecir. Porque Él dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué, hermanos? En armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero una iglesia donde parecemos hermanos, perros y gatos, unos contra otros, todos contra todos, apuntalándonos unos contra otros, el Señor jamás va a bendecir. Que el Señor arma la armonía entre los hermanos. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino terrenal, animal, diabólica. Y esta palabra animal quiere decir sin razón. A veces nos cegamos tanto por el coraje, por la contienda, por el chisme, porque somos del norte, amén, y nos cala que hablen de nosotros. Y perdemos la razón. Perdemos la razón, perdemos el sentido común, queridos hermanos. Y la amargura y el enojo, hermanos, inundan la vida, inundan el alma entera, de tal manera que se producen entonces
las raíces de amargura. Vea el capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Oh, hermanos, una iglesia apuntalada, hermanos apuntalados unos contra otros, no serán bendecidas por Dios. No serán bendecidas por Dios. Vea Romanos capítulo 16 y el versículo 17. Pablo habla a la iglesia de Roma, capítulo 16 y el versículo 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Oh, queridos hermanos, esto parece un bocado suave, ¿verdad? Algo que se podría disfrutar, prestar oídos ante la discordia, prestar oídos ante el contencioso que viene a tratar de sembrar discordia entre hermanos. Pero dice la palabra de Dios, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. De los ingenuos. Concuerdo con lo que el pastor predicaba en la mañana acerca de los requisitos para los obispos. Que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Yo concuerdo, estoy totalmente de acuerdo que esto es para todos los cristianos. No solamente para los que ejercen el obispado o un lugar de liderazgo en la iglesia. Prestamos oídos por la ingenuidad de nuestro corazón. Ingenuidad de nuestro corazón. Inocencia, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Ingenuo, inocente, sin malicia de corazón. Y qué bendición que podamos ser sin malicia. Pero aquí no está diciendo que tengamos malicia, sino que estemos alertas. Sino que estemos alertas, hermanos. Pues el que siembra discordia entre hermanos, dice la Biblia, que con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. El apóstol Pablo recomendó a la iglesia que se fijaran en los que causaban divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, y que os apartéis de ellos. Vea por favor Tito capítulo 3 y el versículo 10. Tito 3:10. Está después de Timoteo. Tito capítulo 3 y el verso 10, por favor. 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo.
sabiendo que el tal sea, ¿qué, hermanos? Pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El apóstol Pablo a la iglesia de Roma dijo que se fijaran en los que causaban divisiones y que se apartaran de ellos. El mismo apóstol Pablo a Tito le dice al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Vea Judas 19. Judas 19. Judas 19. Desde el 17 vea la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oh, queridos hermanos, la palabra de Dios habla acerca de los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dudamos de la salvación de quien siembra discordia entre hermanos. Porque es claro, la palabra de Dios dice que no tienen al Espíritu, que crean contiendas, son sensuales, no tienen al Espíritu. Y esta palabra sensuales va muy de la mano con el otro versículo que leímos, que con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Jamás, queridos hermanos, una obra de discordia terminará bien. ¿Recuerdan ustedes a Amán? Vea por favor Esther capítulo 3. Esther capítulo 3. Esther capítulo 3, es capítulo 7. Capítulo 7. Usted conoce la historia de Amán, ¿verdad? De Amán y de Mardoqueo y de Esther y el rey, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Asuero? Sí, el rey Asuero. Sí. Como Amán había preparado una horca para Mardoqueo, ¿verdad? Pero Dios tenía un lugar en la preeminencia para Esther como reina de aquel lugar. Y vea lo que dice el capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable.
Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Nunca terminará bien, hermanos, la discordia entre hermanos. Nunca terminará bien la discordia entre hermanos. Nosotros que creemos en Cristo, nosotros que profesamos ser seguidores de Cristo, nosotros que consideramos, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿somos acaso imitadores de Dios o somos imitadores de Satán? Pues Satanás desde el principio ha sembrado la discordia y ha permanecido en la mentira. Oh, queridos hermanos, ¿somos seguidores de Cristo? Amén. Yo no veo a Cristo en ningún lado sembrando discordia entre hermanos. Yo no veo en ningún lado a Cristo diciéndole a Pedro: mira lo que Judas está haciendo. Ni siquiera contra Judas, que el mismísimo Señor Jesucristo sabía que Judas le había de entregar. Hasta el fin tuvo misericordia de él. Hasta el fin tuvo misericordia de él. Y Judas, sin duda, queridos hermanos, tuvo tiempo para arrepentirse de su malévolo plan. Nunca terminaba bien. ¿Ha participado usted últimamente de alguna riña o pelea entre su familia de sangre o su familia de la fe? ¿Siente usted alegría cuando logra separar a dos personas cercanas? ¿Apartar a los mejores amigos? ¿Cómo remediar el pecado de mentira y la discordia? Primeramente, y sin lugar a dudas, hermanos, el arrepentimiento debe hacerse presente en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero vea por favor Mateo capítulo 5 y el versículo 37. Mateo 5, 37. No solamente el arrepentimiento, sino también vea ahí Mateo 5, 37. Mateo 5, 37. Pero sea vuestro hablar sí. Sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es
más de esto del mal procede. Arrepentimiento debe haber en nuestro corazón, también la decisión de que nuestro hablar si sí, no o no, porque lo que es más de esto del mal procede. También el Señor Jesucristo dijo, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que debe ser nuestro sí, sea vuestro... no recuerdo exactamente cómo dice, pero usted sabe. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hemos de ser testigos de la verdad. Hemos de ser testigos del Evangelio de Cristo, de la verdad de Cristo, hermanos. Y piense en la gran nube de testigos que hay. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oh, queridos hermanos, es la decisión nuestra, de cada uno de nosotros, apartarnos de sembrar discordia entre hermanos, de proferir falso testimonio. No va acorde a la voluntad de Dios. Dios aborrece, hermanos, la lengua mentirosa. Dios aborrece a quien siembra discordia entre hermanos. Oh, hermanos, esto es una obra satánica, es una obra diabólica. Pero vea Mateo 5:9. Mateo 5:9, por favor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué promovemos, hermanos? ¿Qué promovemos? Como cristianos, ¿qué promovemos? La paz del Señor, o sembrar discordia entre hermanos. Mateo 9:42, versículo 42, capítulo 9, verso 42, por favor. 9:42, dice la palabra de Dios que cualquiera que hiciera pecar, quisiera tropezar a uno de estos pequeños. Es Marcos 9:42, dije Mateo, ¿verdad? Marcos 9:42, perdónenme hermanos, capítulo 9, versículo 42, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis lo que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Estoy en el 10, perdón. Son los nervios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Hemos visto, hermanos, estas 7 cosas que el Señor abomina. Me temo que ninguno de nosotros podamos ponernos de pie y decir que somos inocentes de estas aberraciones. Pero el Señor dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, queridos hermanos, el Señor aún está dispuesto a perdonar
Sin duda el Señor aborrece estos pecados: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oh, queridos hermanos, ¿qué es lo que promovemos? ¿Qué es lo que promovemos? ¿La paz entre los hermanos? ¿O somos portadores de chismes? Somos portadores de apuntalar a los hermanos, de sembrar discordia entre los hermanos, de apartar a los mejores amigos. ¿Qué es lo que promovemos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Señor, líbranos de estos pecados. Líbranos, Señor, de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de tener manos derramadoras de sangre inocentes. Líbranos del corazón que maquina pensamientos inicuos. Líbranos de los pies presurosos para correr al mal. Líbranos de ser testigos falsos que hablan mentiras. Y líbranos, Señor, de sembrar discordia entre hermanos. Traiga convicción a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tenga misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, te lo rogamos, a guardar esto en nuestro corazón para no pecar contra ti. Te lo rogamos, Señor, ayúdanos a tener presente en el temor a ti que tú aborreces estas cosas. Gracias te damos, te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.